Isabel de Bobadilla, la primera gobernadora de Cuba. Isabel de Bobadilla, una figura prominente pero a menudo eclipsada en la historia colonial, se convirtió en la primera mujer en gobernar Cuba, un logro significativo en una época dominada por hombres. Nacida en una familia noble en España a principios del siglo XVI, Isabel se casó con Hernando de Soto, un reconocido conquistador español, y asumió el gobierno de la isla durante su ausencia. Su vida estuvo marcada por la valentía, la gestión política y la tragedia personal, que juntos componen un fascinante capítulo de la historia de las Américas. El siglo XVI fue una época de exploración y conquista, con España liderando la expansión hacia el Nuevo Mundo. Isabel de Bobadilla nació probablemente en 1505 en el seno de una familia de alta nobleza. Su padre, Pedro Arias Dávila, conocido como Pedrarias Dávila, desempeñó un papel crucial en la colonización de América, siendo gobernador de Castilla del Oro y de Nicaragua. Esta posición influyente preparó el camino para Isabel, quien desde joven estuvo inmersa en el ambiente político y militar de su tiempo. En 1537, Isabel se casó con Hernando de Soto, un conquistador que había ganado fama y fortuna en la conquista del Perú junto a Francisco Pizarro. Este matrimonio no solo unió a dos poderosas familias, sino que también consolidó el poder de Soto, quien fue nombrado gobernador de Cuba y adelantado de la Florida por el emperador Carlos V. Cuando Hernando de Soto partió hacia la conquista de la Florida en 1539, dejó a su esposa Isabel al mando de Cuba. Este nombramiento fue inusual para la época, ya que las mujeres rara vez ocupaban cargos de poder. Sin embargo, Isabel demostró ser una líder capaz y eficiente. Según el Inca Garcilaso de la Vega, cronista de la época, Isabel era una mujer de toda bondad y discreción, cualidades que le permitieron manejar con éxito las complejidades de gobernar una isla estratégica en el Caribe. Durante su administración, Isabel enfrentó numerosos desafíos, desde amenazas externas hasta tensiones internas. Su capacidad para manejar estas situaciones demuestra su habilidad política y su fortaleza personal. La gestión de la isla durante este periodo fue crucial para mantener la estabilidad y la prosperidad de la colonia española en el Caribe. El destino de Hernando de Soto en la Florida fue trágico. Después de partir en 1539, de Soto nunca regresó. Su expedición, aunque logró algunas victorias iniciales, se encontró con una feroz resistencia indígena y difíciles condiciones geográficas. En 1542, de Soto murió en el río Mississippi, y la noticia de su muerte no llegó a Isabel hasta mucho después. Isabel esperó el regreso de su esposo durante años, enviando expediciones y mensajes en busca de noticias. Sin embargo, la confirmación de la muerte de Soto fue un golpe devastador. Según los cronistas, Isabel nunca se recuperó del todo de esta pérdida. Su dolor fue tan profundo que, según algunas versiones, su salud comenzó a deteriorarse hasta su muerte en 1546. El legado de Isabel de Bobadilla perdura en la historia de Cuba y España. En La Habana, una estatua conocida como la Giraldilla, ubicada en lo alto del castillo de la Real Fuerza, conmemora su espera por de Soto. Esta estatua, fundida en bronce por orden del almirante Juan de Vitrián y Viamonte, quien gobernó Cuba entre 1630 y 1634, se ha convertido en un símbolo icónico de la ciudad. La estatua original se conserva en el Museo de La Habana para protegerla del deterioro, mientras una réplica permanece en el castillo. Isabel también es recordada por su compasión y justicia, como lo demuestra su decisión de liberar a una esclava blanca llamada Isabel, permitiéndole regresar a Cuba y casarse con el pescador Alberto Díez. Este acto, en contra del Consejo de Indias, resalta la humanidad y la empatía de Isabel, características raras en un tiempo marcado por la brutalidad y la explotación colonial. Isabel de Bobadilla nació en una familia aristocrática, hija de Pedro Arias Dávila e Isabel de Bobadilla y Peñalosa. Sus hermanos incluyeron a Arias Gonzalo Dávilas, Elvira de Bobadilla, Fray Francisco de Bobadilla y María Arias de Peñalosa. Esta familia tuvo un impacto significativo en la colonización del Nuevo Mundo, con su padre, conocido como Pedrarias Dávila, desempeñando roles importantes en Panamá, Nicaragua y Castilla del Oro. Isabel se casó con Hernando de Soto en 1537, y juntos se trasladaron a Cuba en 1538, donde de Soto asumió el cargo de gobernador. La expedición a la Florida, iniciada en 1539, fue una empresa ambiciosa que buscaba expandir los territorios bajo control español y encontrar riquezas similares a las descubiertas en el Perú. De Soto vendió gran parte de sus bienes para financiar esta expedición, comprometiendo toda su fortuna en la empresa. Mientras de Soto estaba en la Florida, Isabel administró Cuba con habilidad y determinación.
Bajo su liderazgo, se inició la construcción de la primitiva fortaleza de La Habana, un proyecto crucial para la defensa de la isla. Isabel también gestionó varias haciendas y propiedades, manteniendo la estabilidad económica y social de la colonia durante la ausencia de su esposo. Tras años de espera y la confirmación de la muerte de De Soto, Isabel regresó a España en 1544. Llevó consigo sus bienes y a sus esclavos, entre ellos a la esclava Blanca Isabel, a quien liberó. Su retorno a España marcó el final de una era de gobernanza femenina en el Caribe, y su vida terminó 2 años después, en 1546. El impacto de Isabel de Bobadilla se extiende más allá de su tiempo como gobernadora. Su vida y acciones ofrecen una perspectiva valiosa sobre el papel de las mujeres en la administración colonial, desafiando las normas de género y demostrando que las mujeres podían desempeñar roles de liderazgo y administración con gran eficacia. La figura de Isabel de Bobadilla es un recordatorio de la complejidad y diversidad de la historia colonial. Su gestión de Cuba, su compasión y su resiliencia ante la adversidad ofrecen una imagen más completa y matizada de la época colonial española. Aunque a menudo eclipsada por figuras masculinas de su tiempo, Isabel de Bobadilla se destacó por su capacidad de liderazgo y su humanidad. El estudio de su vida y legado no solo enriquece nuestra comprensión de la historia de Cuba y España, sino que también resalta la importancia de reconocer y valorar las contribuciones de las mujeres en la historia. Isabel de Bobadilla es un símbolo de fuerza y compasión, y su historia sigue siendo relevante e inspiradora en la actualidad. Isabel de Bobadilla, la primera gobernadora de Cuba, es una figura histórica de gran importancia. Su vida y legado demuestran la capacidad de las mujeres para liderar y gobernar en tiempos de gran desafío. Su historia es un testimonio de valentía, compasión y determinación, ofreciendo una perspectiva única sobre la época colonial y destacando el papel crucial de las mujeres en la formación del Nuevo Mundo. La memoria de Isabel de Bobadilla perdura en La Habana, donde la estatua de la Giraldilla sigue siendo un símbolo de espera, amor y fortaleza. Su vida es un ejemplo de cómo las mujeres, incluso en una época dominada por hombres, podían influir y moldear la historia de manera significativa. La historia de Isabel de Bobadilla continúa inspirando a generaciones, recordándonos la importancia de reconocer y valorar las contribuciones de las mujeres en la historia. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Y no te pierdas el próximo hecho histórico. Hasta pronto.